espiritual, uno crece en la comunión con Dios, uno crece en la comunión con los hermanos. Eso dice la Biblia, la comunión unos con otros. Así que en la iglesia hay muchas áreas en las que debemos crecer. Lo que no es normal es que usted se quede sin desarrollarse. Si usted no se desarrolla en la vida cristiana, pues también es un riesgo que usted termine muriendo espiritualmente, porque no crecer es una situación que está mostrando que algo no está funcionando bien y que su cuerpo, hablando en lo físico, su cuerpo está enfermo, ¿verdad? Por eso entonces Dios, hermano, quiere que todos aquí en la iglesia nos desarrollemos en la vida cristiana y avancemos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Y el apóstol Pablo está diciendo en su carta a los Corintios: cuando yo era niño, hablaba como niño y pensaba como niño y razonaba como niño. Es decir, el apóstol está marcando que hay una gran diferencia entre la forma de ser, de pensar y de actuar de un niño a la forma de ser, pensar y actuar de un adulto. Por eso, cuando un adulto se quiere comportar como un niño, hermano, eso no cuadra, eso no se ve bien, ¿cierto? Yo estos días estaba en un centro comercial aquí en Cúcuta, iba con mi hijo Santiago, íbamos a quien le cortaron el cabello, lo peluquearon. Pero me llamó la atención que mientras íbamos había un señor, no sé si era la esposa o qué era. Él estaba mirando la vitrina y la esposa estaba haciendo unos gestos, pero como si fuera una niña, así como cuando una niña ve algo y estaba, bueno, es que no sé cómo, y estaba hablando de una manera, porque hermano, yo escucho hablar a Sofía y ella emplea unas palabras, por eso aquí cariñosamente le dicen chofi, así es, ¿cierto? Chofi, porque ella no pronuncia bien algunas palabras, y si usted escucha a veces, aunque ha mejorado ya bastante, pero en el caso de Emma, cuando estaba empezando aquí a pasar aquí, pues se le escuchaba algunas palabras, no las podía pronunciar bien porque es una niña, pero eso se ve bonito, ¿cierto? Claro, a los niños les luce eso. Pero esta señora, como con 45 años, tratando de hablar como una niña así con el esposo, y yo, la verdad me llamó la atención, no que yo sea chismoso, pero es que me llamó la atención esa forma, y yo pasé y no fui capaz de, yo la miré, y yo dije, Dios mío, pobre hombre este. Sí, porque esa señora se está comportando de una manera que no es normal. No, ya ella quemó la época, la etapa donde tenía que hablar de esa manera. Ahora tiene que hablar como una mujer adulta, ¿cierto? Y estaba pensando, hermanos, que qué bueno que nosotros en la vida cristiana pudiéramos avanzar de tal manera que nosotros no nos comportemos como niños espirituales, sino como personas que hemos alcanzado madurez en la vida cristiana, ¿verdad? Una iglesia que alcance madurez es una iglesia fuerte, es una iglesia que va en avanzada, es una iglesia
hermanos, que no se entretiene en cosas a veces tan simples. Por eso esta mañana Dios nos ayude, hermanos, para entender que si tenemos un tiempo ya de estar en la iglesia, Dios quiere que nosotros reflejemos que hemos aprendido de Él, ¿verdad? Que Él nos ha alimentado bien por la palabra de Dios y por el Espíritu Santo. Porque, hermano, yo creo que nosotros tenemos al mejor Padre de todos, al Señor Jesucristo. Si tenemos al Señor, pues no creo que nos haga falta nada. Está todo dispuesto para que nosotros crezcamos. Por eso dice el apóstol Pablo en la carta a los Corintios, ahí mismo en la misma versión PDT, en el capítulo 3 de la primera carta a los Corintios, el versículo 1 y 3, 1 al 3. Capítulo 3, hermana Kiara. Es el capítulo 3. Ok. Dice el apóstol: hermanos, antes no les podía hablar como a gente espiritual, sino como a los que todavía no han crecido espiritualmente. ¿A quién se lo está diciendo? A la iglesia de Corinto. Y la iglesia de Corinto era una iglesia que tenía muchas complicaciones. Era una iglesia donde habían situaciones de inmoralidad en la iglesia. Era una iglesia donde habían contiendas y disensiones entre los hermanos. Se peleaban entre los hermanos, que porque yo soy de Pablo, el otro decía yo soy de Apolos, el otro decía no, yo soy de Pedro. Y eso es una demostración que eran ¿qué? Niños espirituales que no habían crecido. Por eso, hermano, usted quiere saber si usted sí ha crecido en la vida espiritual o no. Usted tiene que mirar su forma de vida cristiana. Amén. Amén. Entonces el apóstol está diciendo: hermanos, antes no les podía hablar como a gente espiritual, sino como los que todavía no han crecido espiritualmente, es decir, como a bebés en Cristo. O sea que el apóstol le está diciendo a la iglesia de Corintio que era una iglesia que en su comportamiento eran como bebés. Hermano, y usted esta mañana está aquí sentadito, juicioso, prestando atención, porque usted tiene una madurez. Usted ya es un adulto, ¿cierto? Pero si yo esta mañana le estuviera enseñando aquí a los niños como Emma, como Rafaela, ¿usted cree que ellos quedan quieticos? No, los niños, por eso los maestros que le dan clase a los niños saben que los niños son de corta duración en el tiempo que ellos captan o que ellos captan lo que ellos prestan atención. Un niño se enfoca y usted le está enseñando y rápido ya se cansa, y por eso se necesitan muchas actividades didácticas para que la enseñanza le llegue a ellos así. No tienen la capacidad de sentarse una hora escuchando. Y usted no ve que los niños aquí, mientras los hermanos que predicamos estamos dando el sermón y el niño se queda en los brazos de la mamá y rapidito le queda dormido. ¿Se da cuenta? Porque tiene que, o porque no tiene todavía la madurez. Él no sabe manejar el tiempo, él se quedó dormido y se quedó dormido y no pasa nada, aunque algunos hermanos también se quedan dormidos, pero este no es el caso. Eso pasa por allá en otras iglesias, aquí no pasa eso. Entonces usted está aquí esta mañana
prestando atención, recibiendo la palabra, está ahí atento porque usted ha crecido. Pero el apóstol Pablo encontró en esa iglesia unas circunstancias tan difíciles que la Biblia dice que el apóstol Pablo en un momento tuvo que decirle a las hermanas de la iglesia en Corinto que las mujeres callen en la iglesia. ¿Se ha leído usted eso? Amén. ¿Las mandó a qué? A callar. Que las mujeres callen en la iglesia, y si algo tienen que preguntar, que lo pregunten al marido en casa. Claro, de eso se pegan algunos para formar una doctrina. Entonces algunos toman el texto y creen que la mujer no puede participar en nada de la iglesia. La mujer tiene que estar en la iglesia en versión muda. Sí, no, es que eso no es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Es que el apóstol Pablo llegó a la iglesia de Corintio y por eso le está diciendo, el verso que sigue, él dice que son, el verso anterior, el verso 1, él dice, sino como a los que todavía no han crecido espiritualmente, es decir, como a bebés en Cristo. Es decir, esa iglesia en Corinto, en pleno culto, se estaban comportando como ¿qué? Como niños, como bebés. El apóstol predicando, y cuando él le dijo, la mujer calla en la iglesia, es porque las mujeres en pleno culto empezaban a hablar la una con la otra. ¿Y cómo le fue? ¿Fue a visitar a la prima? Sí, no, y yo fui a la piscina y hablé, y el predicador, el apóstol predicando, y ellas hablando de una cantidad de temas, y no escuchaban ellas, ni tampoco dejaban escuchar a los hermanos que sí venían a prestar. Entonces, en la iglesia de Corintio había un desorden. Y por eso el apóstol está diciendo, ustedes son como bebés espirituales. Ustedes no han entendido que cuando venimos al culto, venimos a la presencia de Dios. Aquí en el culto está el Señor Jesucristo. Amén. Y Él es digno de toda reverencia y de todo honor y toda gloria. Por eso, hermano, cuando hay un creyente que viene al culto, entre comillas, viene al culto, pero durante todo el culto no hace sino hablar con el hermano que tiene al lado, o saca el celular para chatear y mandar mensajes, eso es una muestra de que ese cristiano no ha alcanzado ¿qué? Madurez, porque el que es maduro espiritualmente ha entendido lo que el Señor dijo: todo tiene su tiempo. Entonces un hermano por allá un día sacó como una frase que dijo: antes del culto hablo con Dios, porque los cristianos cuando venimos al templo nos arrodillamos a hablar con Dios. Eso es una práctica en la vida cristiana. Algunos no oran, y yo a veces digo, si no ora uno cuando llega al templo, es difícil que oren en la casa. Sí, porque aquí donde uno revela la práctica en la vida cristiana, ¿cierto que sí? Yo por lo menos aprendí que yo llego al culto, hermano, así llegué tarde porque esté en alguna reunión, yo llego y me arrodillo a orar. Eso es parte de la vida cristiana. Entonces el apóstol encontró en Corinto esa situación. Hermanos que no habían comprendido que el culto es un momento solemne a Dios. Entonces, antes del culto hablo con Dios. Durante el culto Dios habla conmigo. Y después del culto hablo con los hermanos. Pero cuando no tenemos claro, no hemos alcanzado madurez, entonces hacemos de nuestro momento de reunión un completo desorden. Llegamos y ni siquiera oramos. Nos ponemos a hablar y a mirar, a ver, se sienta, ¿qué ropa trajo el pastor hoy? Uy, mire, siempre se pone el mismo pantalón. Y empezamos el tiempo que debe ser para la oración, lo estamos utilizando es para qué?
para cavilar, para juzgar, para mirar cómo vino peinada la hermana. Y eso es una muestra de ¿qué? De inmadurez espiritual. Porque, hermano, la verdad, el tiempo hoy no rinde. O sea, usted se levanta y usted cuando le cuenta, bueno, de por sí yo admiro a las mujeres, la verdad. Yo admiro a las mujeres porque las mujeres tienen un talento, ellas hacen múltiples cosas al mismo tiempo. Yo me pongo a hacer un desayuno y cuando me doy cuenta a las 10 ya casi está hora de almuerzo. Sí, es que es difícil. Ellas tienen una forma, bueno, gracias a Dios, ¿verdad? Pero la madurez, hermano, en la vida cristiana se demuestra no en lo que hablamos, sino en lo que vivimos. Por allá una vez en una congregación, un hermano se paró a testificar, porque hay lugares o antes se usaba que se daba la oportunidad a los hermanos de testificar en los cultos. Y un hermano se paró y dijo: hermano, yo quiero testificar que tengo 40 años en el Evangelio. Y al lado estaba otro hermano que lo conocía bien y dijo: lástima que sean perdidos porque este hombre no ha cambiado. Y la gente no cambia, hermanos, porque no alcanza madurez espiritual. Porque mire que el apóstol dice: cuando era niño pensaba como niño y actuaba como niño y razonaba como niño. Entonces, por eso un cristiano que no crezca, hermano, sigue pensando como un niño, sigue cometiendo los mismos errores y sigue haciendo lo mismo. Pero Dios no quiere que seamos así. Dios quiere que salgamos de esa condición de niños y alcancemos madurez espiritual. Verso que sigue, hermana Kiara, por favor, verso 2. Las enseñanzas que les di fueron como leche, porque todavía no podían comer nada sólido y aún no están listos para comerlos. Ese es el diagnóstico que hizo el apóstol Pablo cuando llegó a la iglesia de Corintio. O sea, el apóstol le está diciendo: oiga, yo pensé que ustedes aquí ya podían recibir enseñanza más sólida. Vamos a hablar sobre doctrina, sobre redención, sobre la venida del Señor, sobre el tribunal de Cristo. Vamos a hablar doctrina más sólida. No, digo, aquí esta peleadera que tienen, pelean, discuten, un desorden en la iglesia. Entonces, ¿qué dice el apóstol Pablo? Me toca enseñar desde el principio. Me toca comenzar de nuevo, como el niño que va en quinto pero no sabe la vocal y el profesor dice: no, toca bajarlo a primerito, porque es que está en quinto pero pasó por pura misericordia o porque la mamá llevaba muchos buenos regalos a los profesores. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Usted sí está comprendiendo la palabra del Señor, ¿verdad? Esa es la idea, hermano, podamos todos aprender de la palabra del Señor. Entonces dice: las enseñanzas que les di fueron como leche, enseñanza elemental, todavía no podían comer nada sólido y aún no están listos para comer. Y el verso 3: pues todavía no siguen al Espíritu, aún hay envidias y peleas entre ustedes. ¿No demuestra eso que todavía no han crecido espiritualmente y que actúan como cualquier otro del mundo? Es decir, cuando una iglesia está involucrada en contiendas, disensiones, problemas y todo, dice el apóstol: eso no es una muestra de que ustedes son todavía ¿qué?
niños espirituales. Ustedes no han permitido que Dios los ayude a crecer. Pero Dios quiere que crezcamos, hermano. Dios no quiere que usted se quede todavía gateando como niño. Dios no quiere que usted se quede hablando como niño, pensando como niño. Dios quiere que usted avance. Porque, hermanos, cuando un niño crece, hermano, ese niño se va haciendo en su práctica diaria, se va haciendo más que independiente. Recuerden, los niños, los bebés son totalmente dependientes ¿de qué? De papá y de mamá. El niño tiene hambre, pero él no puede suplir su necesidad. Él necesita que la mamá le ponga el pecho para él amamantarse. Si tiene sed, necesita que la mamá le dé agua. En este caso el papá le puede dar agüita. Si el niño tiene el pañal orinado y se está sintiendo incómodo, él llora y necesita que papá o mamá le cambien el pañal. Pero él depende, ¿cierto? Pero cuando ese niño crece, empieza a desarrollarse, hermano, ese niño ya no empieza a llorar para que le den comida. Cuando él va creciendo, él aprende a pedirle a la mamá y ahí le agarra la falda. ¿Cierto? Claro. Y llega un punto en que ese niño ya debe de dejar de usar pañal. Y todos los que hemos sido padres sabemos que hemos ido y le hemos comprado el vasito, ¿cierto? Y lo enseñamos a hacer ahí sus necesidades. Es una vida de ¿qué? De enseñanza con el propósito de que él se vaya desarrollando. Después ya no solamente lo sentamos en ese vasito que le compramos, lo llevamos al sanitario y le vamos enseñando cómo tiene que sentarse, cómo tiene que, primero le hemos comprado una bañera y lo bañamos en la bañera, pero luego ya que ha crecido lo vamos metiendo a la ducha. Y primero nosotros los padres los enjabonamos y los bañamos, pero ya después él mismo agarra el jabón para enjabonar su cuerpo, él mismo abre la ducha. Entonces el niño a medida que va creciendo se va haciendo ¿qué? Independiente. Y sí se alivia la carga un poquito del papá, del hermano. Sí, claro. Usted ya llega y sienta, yo por lo menos yo me quedo admirado de Ada. Ada le ponen la arepa, el pastel, lo que sea, y ella come solita. Come tanto que no da a nadie. Ella no brinda, no comparte. Bueno, eso es típico de los niños. Pero cuando el niño se va desarrollando, se va haciendo más liviana la carga ¿de quién? De los padres en la atención. Ya usted le prepara un caldito, le desmecha el pollo y se lo pone y usted le pone ahí la cuchara. Eso sí, usted tiene que saber que al principio toman sopa por la boca, por la nariz, por la oreja, por el pelo. Pero es un aprendizaje, pero ya está empezando ¿a qué? A hacer las cosas por sus propios medios. Entonces mamá le pone ahí, eso sí, mamá está pendiente, papá, que el pollito no vaya a tener huesito ni nada, pero le pone ahí, vaya comiendo y va haciendo otra cosa. Y ese niño se va desarrollando. Mire, en la iglesia es igual. En la iglesia, cuando un cristiano comienza a crecer en la vida espiritual, Dios empieza a enseñarnos y empieza a darnos palabra sólida, ¿verdad? Y ya Dios nos va enseñando cosas que antes no podíamos entender, no las podíamos asimilar, porque pensábamos como niños y actuábamos como niños, razonábamos como niños. Pero como ya hemos ido creciendo, Dios nos va enseñando doctrina. Dios nos va enseñando, hermanos, a tener una fe sólida. Entonces usted como cristiano, cuando usted va creciendo, se va nutriendo de la palabra, cuando usted se va desarrollando como cristiano, entonces usted no depende como al principio
que usted llegaba de su familia y le decían, bueno, ¿y eso qué es evangelio? No, yo no sé, yo sé que Dios es bueno, yo sé que Dios me cambió la vida, pero explíqueme. No, yo le voy a traer al pastor. Claro, todavía siente que es dependiente, porque es niño, porque no tiene la capacidad de explicar. Pero cuando usted ha empezado a crecer y a adquirir conocimiento, a comer comida sólida, doctrina, palabra de Dios, entonces usted se encuentra con los amigos, con los vecinos, con lo que sea, y usted ya no necesita de llamar al pastor, sino que usted mismo tiene una capacidad de enseñar. ¿Por qué? Porque ha crecido. Y eso es lo que el apóstol le estaba diciendo. Con ustedes de aquí en Corintio me toca empezar de nuevo a enseñar lo elemental. Ustedes se quedaron como bebés espirituales, no han comido comida sólida, no han crecido. Hermanos, y yo creo que Dios sí tiene un interés que cada congregación donde está su iglesia, esa congregación se desarrolle y crezca espiritualmente. ¿Por qué? Porque en esta iglesia cada rato están llegando nuevos bebés espirituales. Esta iglesia da a luz cada rato, ¿cierto que sí? Entonces es diferente, porque la mamá tiene un bebé, tiene 2 bebés, y algunos se han arriesgado a tener 3, pero ya paran. Y cuando a veces tienen 3 niños pequeños, ¿qué dice la mamá? ¿Me van a volver loca? Y es verdad. Usted se imagina no tener 3 niños pequeños y el uno llora, me pegó, esto es. Claro que también esperar bastante es complicado. Yo tuve la experiencia que mi hija Natalie y mi hija Estefanía se llevan 2 años. Entonces ahí llevamos una con la otra. Pero después de 7 años llegó allá la pintura aquella. Después de 7 años, Dios mío, volver a empezar no era fácil. Claro. Los hijos siempre serán una bendición de Dios. Y vamos a hacer el trabajo con toda la dedicación, con todo el amor. Y creo que lo hicimos bien, pero ¿cómo está lentadito ahí? Ahí. Pero hermanos, ¿por qué es necesario que en la iglesia los hermanos crezcamos y nos desarrollemos espiritualmente? Porque esta iglesia sí da a luz continuamente. Cada rato están llegando bebés nuevos a la iglesia. Y qué bueno fuera que los hermanos que ya llevan un tiempo en la iglesia se vayan desarrollando y vayan avanzando, y más bien nos ayuden a ¿qué? A velar por el bienestar de los que van llegando. Uy, hermano, yo le digo una cosa. Cuando mi hijo Santiago llegó a nuestro hogar, ya Natalie tenía 9 años y Estefanía tenía 7. Y ya con 9 años ya nos ayudaba. Claro, uno estaba ocupado. Mija, vaya, échele ojo a su hermano. Eso era un encanto para ella meterse en la cuna allá con Santiago. Sí. Ponían ese cosito, ¿cómo es que llama eso? A mí ya me olvidó el nombre, que uno le da vueltas allá y eso gira y suena. Móvil. Eso, el móvil ese. Para entretener al niño, y eso es una felicidad. Y ellos, papá o mamá, que el niño está popis. Eso sí, ahí sí no le meten la mano. Pero ya comienzan a prestar una ayuda, y se hace la carga un poco más
liviana, hermano. Vea, si todos aquí en la iglesia dejamos de ser bebés y crecemos, entre todos podemos ayudar a los que van llegando a la iglesia. Pero a veces lo complicado es que tenemos niños de 40 años, niños de 10 años en la iglesia y todavía están gateando. Ya les salió bigote, todavía gatean. No podemos estar así. Necesitamos que avanzar. Diga gloria a Dios. Gloria a Dios. Oiga, hermano, el reloj corre muchísimo. Pero yo les digo, me voy a tomar un buen tiempo para hablar de vida cristiana. Porque necesitamos, hermanos, asentar bases. Diga gloria al Señor. Entonces el apóstol Pablo se encontró con esa dificultad en la iglesia de Corinto, una iglesia bastante conflictiva en su estructura, en su base doctrinal. Entonces el apóstol le tocó, inclusive, como decía ahorita, mandar a las mujeres que hicieran silencio en la iglesia. Entonces quiero aclararles que eso no es una doctrina para decir que las mujeres no pueden participar del culto en la iglesia. No, las mujeres son una bendición en la obra del Señor. Oiga, no apoyen a las mujeres. Sí, las mujeres también tienen liderazgo y ministerio en la iglesia. Lo que no tienen las mujeres es llamamiento al pastorado. La Biblia no habla de mujeres pastoras. No, la Biblia habla de pastores. Y él mismo constituyó a unos ¿qué? Maestros, evangelistas, apóstoles, maestros y pastores, no pastoras. Como en el Antiguo Testamento, pues el ministerio del sacerdote era para los varones, sí. Pero no quiere decir que las mujeres, entonces no, es que hermana, usted no puede aquí ni decir gloria a Dios. No, ¿cómo se le ocurre? Las mujeres tienen mucho que dar en la obra del Señor. Pero nunca vamos a encontrar en la Biblia que existan mujeres pastoras. Algunas denominaciones por ahí nombran a mujeres pastoras, pero no, la Biblia no dice así. La Biblia dice que existen pastores y por eso en la iglesia nosotros a la esposa del pastor no se le llama pastora. ¿Ah? Se le dice esposa de pastor. Vamos a hablar con la esposa del pastor o vamos a invitar a la esposa del pastor, pero no decimos vamos a invitar a la pastora, porque es que la hermana no es la pastora, es la esposa del pastor. Amén. Eso también es crecimiento espiritual. Pero no va a llamar a la hermana que es que queremos invitarla a usted porque usted es la pastora aquí. No, ya no es la pastora, es la esposa del pastor. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? En la carta a los Hebreos, el capítulo 5, el versículo 11 y 14, en la traducción del lenguaje actual, en la TLA, Hebreos capítulo 5, versículo 11 y 14. Vamos a esperar que lo proyecten. Ahí está. Hay mucho más que decir acerca de este asunto, dice el apóstol Pablo, que se cree que es el que escribió la carta a los Hebreos. Pero no es fácil de explicarles a ustedes todo, porque les cuesta mucho que entender.
Vea, hermano, cuando un muchacho no sabe los números, no sabe sumar ni restar, le cuesta multiplicar, ¿sí o no? Es casi imposible que alguien aprenda a multiplicar si primero no ha aprendido a sumar y a restar. El apóstol está diciendo, hay mucho más que decir acerca de este asunto. Está hablando de vida cristiana, de lo que es el evangelio, pero no es fácil de explicarles a ustedes todo. ¿Y por qué no era fácil explicarles? Hermano, porque cuando usted le va a explicar a alguien que tiene una base, pues esa persona basada en esa base le es fácil ¿qué? Entender lo que le están explicando. Pero si no tiene una base, por ejemplo le decía, si no sabe los números, no sabe sumar ni restar, no va a entender la multiplicación. Y es lo que el apóstol está diciendo ahí. Hay mucho más que decir acerca de este asunto del evangelio, pero no es fácil explicarles a ustedes todo porque les cuesta mucho entender. Claro, no han tenido una buena base espiritual, una base de conocimiento. Verso que sigue, verso 12. Con el tiempo que llevan de haber creído en la buena noticia. Oigan, ¿cuánto tiempo lleva usted de haber creído en el Señor? Ya llevamos añitos, ¿cierto? Y el apóstol está diciendo, con el tiempo que llevan de haber creído en la buena noticia, es decir, en el evangelio, ya deberían ser maestros. Oiga, el apóstol está diciendo, oiga, pero ustedes que tienen 5 años, que tienen 10 años, que tienen 20 años en el evangelio, ¿ustedes cómo se les ocurre estar tomando todavía leche? ¿Cómo se les ocurre a ustedes todavía estar enredados en contiendas y cosas carnales? Ustedes debieran de ser ya maestros, gente que está instruida en la palabra de Dios, que tiene conocimiento, que tiene doctrina, que tiene base, para que ayuden a otros que van llegando. Entonces dice, ya deberían ser maestros. Sin embargo, todavía necesitan que se les expliquen las enseñanzas más sencillas acerca de Dios. Como una vez estábamos en un campamento con el hermano Reinel Galvez, que ese entonces era el presidente de la iglesia, y un hermano estaba en una sección de preguntas y el hermano mandó un papelito y la pregunta decía, hermano Reinel, ¿quién tiene más poder, el diablo o el Señor? ¿O quién manda en este mundo, el diablo o el Señor? Y el hermano Reinel lo miró y se echó a reír. ¿Cómo es posible que alguien que esté en un campamento y que ostenta tener un cargo, un liderazgo, vaya a salir con semejante pregunta? Eso para una persona que no haya conocido a Dios y tenga esa duda, bueno, como la gente dice, ¿y por qué tanta maldad en el mundo? ¿Y por qué tanto pecado en el mundo? ¿Y por qué tantas cosas feas que pasan en el mundo? ¿Dónde está Dios? Dice la gente, ¿cierto? Pero eso lo dicen ellos por la ignorancia que en ellos hay. Pero hermanos, nosotros que llegamos al evangelio, que conocimos al Señor, que sabemos que la Biblia dice que Él es el Todopoderoso, que Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores, ¿cómo vamos a preguntar eso? Es que hay cosas que cuando uno crece no se preguntan. ¿Qué tal yo a esta altura de la vida preguntándole al hermano Jordi, venga, tengo una duda, 2 más 2 es 4? Yo creo que el hermano Jordi me quedó, pero el pastor pasó por la escuela tirando piedra, ¿o qué? No, porque hay cosas que le quedan bien a un niño que está apenas empezando a conocer las sumas, las restas. Pero yo a esta altura de la vida preguntando eso. Y por eso a veces encontramos en la iglesia hermanos de años y todavía lo llaman a uno pastor.
¿Usted qué dice? ¿Será malo que yo me consiga una novia allá del mundo? Uno se pregunta, y entonces, ¿cuánto tiempo tiene de estar en la iglesia? No, hermano, yo tengo 10 años de estar en la iglesia. 10 años y todavía está gateando. ¿Cómo que en 10 años de vida cristiana no ha escuchado, no ha leído, no ha discernido lo que el Señor dijo? No unáis en yugo desigual con los incrédulos. Eso dice la Biblia. Y la Biblia dice: ¿qué compañerismo tiene la luz con las tinieblas? Bueno, nosotros tenemos que crecer. No podemos estar todavía preguntándole cosas. Pastor, es que yo necesito que usted me saque un tiempo tengo una pregunta importante. Y de pronto por allá el pastor tiene una visita a personas que apenas están oyendo la palabra, pero es que el hermano me pidió que fuera. Y uno vaya y le sale con una pregunta peor de las que está haciendo el amigo que apenas está llegando a la iglesia. Dios mío, pero ¿dónde está el crecimiento? ¿Dónde está el desarrollo de la vida cristiana? Hermano, es que hay cosas que uno tiene que... ¿Cómo un hermano de la iglesia, una hermana de la iglesia se va a involucrar en una relación sentimental con alguien que no es de su misma fe? La Biblia dice: ¿cómo pueden andar dos juntos si no se ponen de acuerdo? Cuando yo me convertí al Señor, que estaba, como dijo un hermano joven, bello, tenía 15 años, ya para 16. Yo tenía en ese entonces una novia, cuando estaba en el mundo mundano. Claro, eso era allá en el mundo, ¿no? Que la vida es un desorden. Aquí en la iglesia es distinto. Y yo tuve la experiencia de entregarle la vida al Señor. Y le entregué la vida al Señor de verdad, de verdad. Entonces yo fui y le dije a la novia que tenía: mira, tomé la decisión de entregarle la vida al Señor Jesucristo. Yo ya algunas veces había ido a culto y en algunas oportunidades la había invitado a ella y ella había ido conmigo. Pero ese día que tomé la decisión de entregarle la vida al Señor, entonces yo dije: bueno, si yo voy a seguir a Jesús, yo necesito que la novia mía también siga a Jesús, porque porque hermano, uno es manso de corazón, pero no menso. Sí. Yo de una vez empecé a sacar cuenta y dije: no, bueno, yo de aquí en adelante, la vida mía es buscar al Señor, así que yo me voy a para el culto. Pero yo empecé a sacar cuenta y le dije: no, pero es que si yo me vuelvo cristiano, y de hecho ya soy cristiano porque le entregué la vida al Señor, pero yo tampoco voy a ser tan bobo de que yo estoy en el culto orando y la novia mía bailando por allá en la discoteca con los amigos. No, eso no. Entonces yo fui y la busqué y le dije: mira, me convertí al evangelio y tomé la decisión de seguir a Cristo. ¿Por qué no me acompañas? Vamos a la iglesia, empiezas a oír. Y empecé a compartirle la palabra. No sabía mucho, estaba recién convertido. Y ella me dijo: no, pero ¿yo de qué me voy a arrepentir? Si yo no he matado, yo no he robado, yo no he hecho nada malo. ¿Usted qué pone bobo en eso? Bueno, a veces hay cosas que hay que tomar determinaciones. Entonces un día la esperé cuando salía del colegio y le dije: mira, como te dije, he tomado la decisión, y la decisión que tomé es en serio, de seguir al Señor, de seguir el evangelio, y no podemos andar los dos aquí. Porque usted quiere que yo vaya con usted a la discoteca como antes, y yo no puedo ir a la discoteca. Porque la Biblia dice que los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, y los que son del Espíritu
las cosas del Espíritu. Así que ya no somos compatibles, ya no podemos andar. ¿Usted me va a dejar porque se volvió evangélico? No porque me volvió evangélico, sino porque usted no quiere seguir a Jesús y yo sí. Bueno, esos amores de adolescentes que usted ya sabe cómo ser esos amores de adolescentes, ¿eh? Pero Dios me ayudó y tomé la decisión porque, hermano, esa forma o ese tipo de decisiones van marcando la madurez de uno como cristiano. Porque si Dios lo va enseñando a uno y sabe que hay cosas que no le convienen a uno, ¿por qué va a estar ahí? Entonces a veces hay hermanos de la iglesia que todavía tienen tiempo en la iglesia y todavía preguntando si buscarse una novia allá afuera del mundo que sí es malo. Y todavía si el pastor le dice, no, eso no está bien, mira la Biblia y dice, pero es que yo no le veo nada malo. Entonces, ¿para qué pregunta? Si usted no quiere que le digan lo que la Biblia dice, entonces no lo pregunte, porque el pastor le va a responder es por la Biblia. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Hermano, nosotros debemos de aprender vida cristiana para poder crecer espiritualmente. Un cristiano que ha alcanzado madurez es un cristiano que aprende a cuidarse a sí mismo. No es confiado. ¿Sabe qué le dijo el apóstol Pablo a Timoteo, que era su discípulo, su pastor promovido a la obra? Porque Pablo fue el que promovió al ministerio a Timoteo, pero el apóstol Pablo le dice a Timoteo: ten cuidado de ti mismo. Vea, el cristiano que va adquiriendo madurez espiritual sabe que tiene que cuidar su vida cristiana, su integridad, su fidelidad a Dios. Y entonces eso lo lleva a tener una vida que ordenada. Hermano, un cristiano que ha crecido espiritualmente es un cristiano que es ordenado en su vida cristiana. No lo ve usted por ahí en desórdenes. No lo ve usted por ahí dando oportunidad para que la gente haga comentarios que no convienen. Yo por eso, en las clases de bautismo que estoy dando a los hermanos, ayer estaba hablando de eso. Porque un cristiano que ha alcanzado madurez, como dice el apóstol Pablo, ya deberían ser maestros. Es decir, un maestro es alguien que tiene la capacidad de ¿qué? De enseñar a otro. Pero el apóstol dice: ya ustedes deben de ser maestros, sin embargo todavía necesitan que les expliquen las enseñanzas más sencillas acerca de Dios. Todavía a veces el hermano tiene años de estar en la iglesia y todavía no sabe que si tiene una relación sentimental no le conviene irse a un parque a oscuras como hacen los mundanos. Porque un cristiano, hermano, ¿qué tiene que ir a hacer en un parque oscuro por allá con la novia? Los lugares oscuros los buscan las personas para hacer cosas malas, indebidas, prohibidas. Entonces, un cristiano no tiene tiempo de estar en la iglesia y él hace lo mismo que hacen los mundanos. Se mete por allá con la novia en el parque más oscuro, en el rastrojo por allá. Y eso es una muestra de ¿qué? De inmadurez, porque el cristiano que es maduro aprende a cuidarse a sí mismo. Venga, vamos. Yo no soy perfecto, la verdad que no. Y creo que usted tampoco. Pero uno en la vida cristiana ha crecido y ha aprendido que hay cosas, como dijo el apóstol Pablo: todo me es lícito, pero no todo me conviene. Hay cosas que no son pecado,
pero que no nos convienen. Y cuando el apóstol dice no nos convienen es porque hay cosas que aunque no son pecado pueden terminar en una circunstancia de pecado o pueden afectar nuestro testimonio frente a las demás personas. Amén. Yo, cuando estaba de pastor asistente en algún lugar, que no me gusta decir el nombre, me invitaron a ir a hacer una visita, una reforma. Y yo le dije a la hermana, sí, yo voy, claro. Y me habían dicho que iba a ir la hermana, una hermana anciana, otra hermana y la hija de él. Bueno, yo llegué como a las 3 de la tarde en el carro que tenía en ese tiempo y para que salieran, y salió solo la hermana joven, la muchacha. Y yo le dije, y su mamá y la otra hermana que íbamos a ir, no, pastor, que si mi mamá está indispuesta y la otra hermana tiene otro problema, entonces, claro que vayamos nosotros. No me conviene. Y con toda la pena del caso, porque bueno, puede ser que ella no tenga ninguna mala intención, yo no estoy diciendo que ella tenga una mala intención, pero ella me fue a abrir la puerta del puesto delante, y ese puesto delante está reservado solo para la esposa cuando uno es casado. Si usted es casado, usted no tiene por qué montar en el puesto delante a ninguna otra hermana. Bueno, si van varios, sí, no hay problema. Pero un hombre casado no tiene por qué montar en el puesto de adelante a una hermana sola, eso no le queda bien. Así usted no vaya a hacer nada malo, pero la gente sí está que cavilando y hablando mal del evangelio. Entonces uno cuando tiene madurez, hermano, uno sabe, es como el niño que está bebé, él consigue una moneda y todo que a la boca, y él no piensa, uy, que me puedo atragantar, que me puedo ahogar, que me puedo morir, pero vaya, dígale a un niño ya de 8 años, 10 años, a ver si hace eso. No, ella ha crecido y sabe qué, discernir. Él sabe que eso le puede causar daño, que puede afectar su vida. Así que nosotros en la iglesia, hermano, todo me es lícito, pero no todo. Que la hermanita vaya a montarse nada menos, nada más que en el puesto de adelante. Y a mí, con toda la pena del caso, le dije, no, qué pena, hermano. Ni puede montarse en el puesto de adelante, ni en el puesto de atrás, porque yo solo con usted no voy. Pero ¿por qué, pastor? Ni a usted ni a mí nos conviene. Desde ese día cambió bastante conmigo. Pronto se incomodó, porque es posible que ella sí no tenga ninguna malicia. Pero alguien dijo por ahí, el 11º mandamiento dice, no dar batalla. Sí. Es que, hermano, cuando la Biblia dice que debemos tener cuidado de ti mismo, es que el peor error que una persona comete es confiarse de sí mismo. Por eso el libro de Proverbios dice, fíate de Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, en tu propia sabiduría, no confíes en ti. Y por allá en el Antiguo Testamento hay un texto que dice la Biblia, cuídate de la que duerme a tu lado. No, el hermano leyó literalmente y fue en la noche y dividió la cama en dos, una para una. No se está refiriendo a su esposa. Con su esposa duerma bien apretadito. Para eso se casó, para que la abrigue, para que la trate bien, para que la ame. Cuando está diciendo cuídate de la que duerme a tu lado, es esta carne que tenemos, que es pecaminosa. La Biblia dice, los pensamientos del hombre tienden a hacer lo que, lo malo. Y nosotros debemos, hermanos, con el poder del Espíritu Santo, con el conocimiento de la palabra y también con nuestro cuidado, hacer que nuestra carne esté sometida al poder de Dios. Entonces
Entonces, hay muchas personas que han fracasado porque han cometido el error de confiarse en sí mismos. Por allá en algún lugar hubo un doloroso fracaso de un pastor anciano, anciano, unos 65 años o 70 tenía, ya terminando su carrera ministerial. Y él fue por allá a hacer culto a una vereda. Y bueno, terminó el culto estaba bastante sabroso el culto. Y le agarró un poquito tarde, y cuando bajó a la carretera, ya el bus había pasado. Ustedes saben que en esas veredas los buses tienen unos horarios. Entonces la gente sabe, por aquí el bus pasa a las 5 y 5, pero pasa, y después ya no hay medio de transporte. Entonces el pastor llegó ahí 5:30, no, ahora miro para todos lados, ¿qué voy a hacer? Pero más abajito de la carretera vivía una simpatizante de la iglesia. Iba a los cultos, estaba separada del marido y vivía sola. Y ella le dijo: pastor, aquí ya no hay forma de que usted se vaya. Quédese esta noche. Mañana pues el bus pasa a las 6 de la mañana, el primer bus. Y el abuelo se quedó. Esa noche, esa señora que no tenía el temor a Dios, llegó allá donde él estaba, y lamentablemente el hermano, pues me imagino yo que también en un momento de debilidad espiritual tuvo relaciones sexuales con ella. Un descuido. Al otro día, llorando, tuvo que llegar donde los directivos a entregar su licencia de pastor. Eso sí, honesto sí, porque algunos otros cometen pecado y ocultan el pecado. No, este era un verdadero pastor. Lamentablemente se confió. Por eso la Biblia dice: no deis lugar al diablo. Usted al diablo, el pastor que me sacó a mí al ministerio me decía: hermano Alides, usted al diablo no le dé ni una uña, porque si usted le da la uña, él le agarra la mano. Si usted le da la mano, se lo lleva por completo. Si el pastor allá me tuvo que llegar donde los directivos, aquí traigo mi licencia, fracasé, caí en pecado, y con todo el dolor del alma, que los directivos tienen que recibir la licencia, porque un pastor que haya caído en pecado no puede seguir siendo pastor. ¿Y todo por un qué? Por un descuido. Por eso la madurez, el crecimiento espiritual, hermano, nos lleva a tener una vida ¿qué? Victoriosa. Una vida donde con la ayuda de Dios podemos evitar los problemas. Porque seamos sinceros, una vida en el Espíritu, hermanos, como dijo el apóstol Pablo escribiéndole a los Gálatas: andad en el Espíritu y no satisfaréis los deseos de la carne. Si usted vive una vida guiada por el Espíritu Santo, donde usted haya crecido, donde usted se haya desarrollado, donde usted haya aprendido del Señor, hermano, eso le va a servir a usted, porque la palabra es luz, es lumbrera en nuestro camino. Bueno, yo no voy a predicar más porque el tiempo se ha ido, voy a invitarle a estar en el fin. Pero gloria a Dios porque estamos aprendiendo, ¿cierto? Y vengas el otro domingo que esto sigue.